¿Sabías que muchas obras del Siglo de Oro nunca vieron la luz por culpa de la censura? En los corrales de comedias, la creatividad chocaba con los límites impuestos por la Iglesia y la monarquía. Los censores revisaban cada texto antes de su representación. Si algo les parecía inmoral, herético o subversivo, lo prohibían sin dudar. Pero los dramaturgos no se quedaban de brazos cruzados. La censura en el teatro del Siglo de Oro era oficial y sistemática. Cada obra debía pasar por el Consejo de Castilla y por la aprobación eclesiástica. Se buscaba proteger la moral pública y evitar críticas al poder. Los temas religiosos, sexuales o políticos eran especialmente vigilados. Incluso una simple alusión podía bastar para vetar una obra entera. La pluma del censor era más temida que la del crítico. Una de las obras más famosas que sufrió la censura fue El condenado por desconfiado de Tirso de Molina. Aunque hoy se considera una joya del teatro barroco, fue prohibida por su visión ambigua de la salvación y el pecado. La Iglesia temía que el mensaje confundiera a los fieles. Tirso, que era fraile, tuvo que enfrentarse a sus propios superiores por escribirla. Lope de Vega, el gran maestro del teatro español, también tuvo encontronazos con la censura. Aunque era muy popular, algunas de sus obras fueron modificadas o vetadas. En La Estrella de Sevilla, por ejemplo, se criticaba el abuso de poder, algo que no gustaba a la monarquía. Lope aprendió a camuflar sus críticas entre versos y metáforas para burlar a los censores. Los corrales de comedias eran espacios públicos, y eso los hacía aún más peligrosos para el poder. Allí se reunía gente de todas las clases sociales. Una obra con ideas subversivas podía encender los ánimos del pueblo. Por eso, los censores eran especialmente estrictos con las comedias de capa y espada, que solían incluir críticas veladas a la nobleza o a la justicia. Algunos dramaturgos optaban por la autocensura. Sabían qué temas evitar para no perder tiempo ni dinero. Pero otros eran más audaces. Usaban alegorías, dobles sentidos y personajes simbólicos para decir lo que no podían decir abiertamente. El teatro se convirtió en un juego de ingenio entre autores y censores, donde cada palabra podía tener un significado oculto. Pedro Calderón de la Barca, otro gigante del teatro barroco, también tuvo que lidiar con la censura. Su obra, El mágico prodigioso, fue criticada por su tratamiento de la magia y el pacto con el diablo. Aunque finalmente se representó, tuvo que ser modificada. Calderón, que también era sacerdote, caminaba constantemente sobre una delgada línea entre la ortodoxia y la innovación. La censura no solo afectaba el contenido, también el vestuario, los gestos y hasta la música. Una actriz mostrando demasiado el tobillo podía ser motivo de escándalo. Los censores asistían a los ensayos y tomaban nota de todo. Incluso se prohibieron ciertas danzas por considerarse indecentes. El teatro debía entretener, sí, pero sin alterar el orden moral establecido. Algunas compañías teatrales representaban obras prohibidas en secreto, fuera de los circuitos oficiales. Se hacían funciones privadas en casas nobles o en conventos con espectadores selectos. Era una forma de mantener viva la libertad creativa. Estas representaciones clandestinas eran arriesgadas, pero también muy valoradas por su audacia. El teatro se convertía así en un acto de resistencia cultural. La censura también afectaba a los impresores. Publicar una obra sin licencia podía llevar a la cárcel. Por eso, muchos textos circulaban en manuscritos copiados a mano. Algunos autores usaban seudónimos o atribuían sus obras a otros para evitar represalias. La literatura dramática del Siglo de Oro
esconde muchas historias de anonimato forzado y valentía silenciosa. La Inquisición también tenía voz en la censura teatral. Aunque no era su función principal, intervenía cuando una obra tocaba temas religiosos. Si se consideraba herética, podía prohibirse de inmediato. Algunos autores fueron interrogados o amenazados. El miedo a la Inquisición era tan grande que muchos evitaban cualquier referencia religiosa, incluso en contextos históricos o mitológicos. A pesar de la censura, el teatro del Siglo de Oro floreció como nunca. Los autores aprendieron a sortear los obstáculos con ingenio. La represión no logró apagar la creatividad, sino que la agudizó. Muchas de las mejores obras de la época nacieron de esa tensión entre libertad y control. El arte, como siempre, encontró caminos para sobrevivir. Hoy, muchas de esas obras prohibidas se estudian y representan con admiración. Lo que antes fue censurado, ahora se valora por su audacia y profundidad. La censura del Siglo de Oro nos recuerda que el arte siempre ha sido un espacio de lucha por la libertad y que, incluso en los tiempos más oscuros, la palabra puede ser más poderosa que la espada. ¿Y qué pasaba con el público? Muchos espectadores sabían leer entre líneas. Aplaudían los dobles sentidos, las críticas disfrazadas y los guiños subversivos. El teatro era un espacio de complicidad entre autores, actores y audiencia. La censura no podía controlar lo que cada espectador interpretaba. Esa ambigüedad fue una de las grandes armas del teatro del Siglo de Oro. Algunas obras se reescribían varias veces para pasar la censura. Los autores enviaban versiones suavizadas, pero luego representaban la original. Era un juego de máscaras. Incluso existían copias paralelas, una para el censor y otra para el director. Esta estrategia permitía mantener el espíritu de la obra sin renunciar a su mensaje. El teatro se volvía un acto de astucia constante. La censura también afectó a las mujeres en el teatro. Aunque podían actuar, sus papeles eran limitados y vigilados. Las actrices eran vistas con sospecha moral. Algunas obras que mostraban mujeres fuertes o independientes eran censuradas por considerarse peligrosas. Sin embargo, muchas actrices y autoras desafiaron estas normas, dejando una huella imborrable en la historia del teatro español. En resumen, la censura en los corrales de comedias del Siglo de Oro fue una fuerza poderosa, pero no invencible. Los dramaturgos, actores y espectadores encontraron formas de resistirla con ingenio, valentía y arte. Gracias a ellos, hoy podemos disfrutar de un legado teatral que sigue vivo. Porque cuando el poder intenta silenciar la cultura, el teatro responde con más fuerza.